Deseamos que Dios nos ayude en esta tarde bajo la dirección de su Espíritu Santo. Bien, hemos estado hablando de cada uno de los roles en la familia y como decía la pastora, sí, realmente muchos tienen familia, pero pocos tienen hogares. La palabra hogares hace relación a manada pequeña, lo que se unen, lo que están juntos, lo que están en un solo espíritu. Y eso es lo que Dios desea de nosotros y eso fue lo que realmente Dios idealizó para constituir la familia. Hablábamos que, bueno, el apóstol Pablo en algún momento dice que las mujeres no hablen en la iglesia, pero realmente no era que no hablaran, es que se habían presentado algunos desórdenes en la iglesia. Entonces, lo que él hace relaciones a eso. De hecho, encontramos en el Antiguo Testamento mujeres que fueron notables, que fueron instrumentos útiles de Dios, como el caso de Hulda, una profeta tremenda, como el caso de la hermana de Aarón y de Moisés, la hermana mayor, María. Entonces, fueron mujeres muy usadas. El caso de Esther, el caso de jueces como Débora, en fin, hay una cantidad de mujeres que fueron instrumentos útiles en el Antiguo Testamento para Dios. Pero en el Nuevo Testamento no es que se quiera acabar con esta realidad ministerial, sino que lo que el apóstol Pablo quiere poner es el orden en la iglesia, que es una cosa diferente. Recuerden que en el Nuevo Testamento las hijas de Felipe eran profetisas y no estamos hablando de Felipe el apóstol, estamos hablando de Felipe el evangelista, aquel que llegó a Samaria y llevó un avivamiento tremendo en Samaria, pero sus hijas eran profetisas. Entonces quiero como dar ese puntico ahí para no crear un mal sabor que de pronto es que la Biblia prohíba que la mujer hable. Por todo lo contrario, nuestras esposas son coronas de nosotros. Bien, y vamos a hablar esta tarde acerca de los hijos, Y vamos a comenzar hablando de los hijos, lo que no son o lo que no deben ser nuestros hijos. Lo que no son ni lo que deben ser nuestros hijos. Nuestros hijos no deben ser la máxima autoridad en el hogar. Algunos prestan sus servicios militares, otros tienen alguna profesión donde ejercen autoridad y en fin, pero como le digo a mi esposa y ella lo dice, yo soy médico en el lugar de trabajo, pero en mi casa soy la esposa. Igual los hijos deben entender esta realidad. Ellos podrán ejercer un cargo de autoridad, de policía, de ejército, de médico, qué sé yo, cualquier profesión que desarrollen, pero eso lo desarrollan en su trabajo, en su casa. Ellos no son la máxima autoridad. Los hijos siempre deberán estar sujetos a los padres, a la obediencia a los padres. Y como yo le digo a mis hijos, mientras ustedes vivan bajo este techo, ustedes se tienen que sujetar a papá y a mamá. Cuando ustedes vayan a volar, yo los voy a ayudar a volar en el tiempo de Dios. Pero mientras que vivan con nosotros, ustedes tienen que aprender a respetar y a sujetarse a lo que se establece en el hogar. Entonces, los hijos no son ni deben ser la máxima autoridad del hogar. Ojo, siempre tengamos en cuenta esto. Pero parece ser que en algunas familias los niños se han levantado una autoridad y algunos casos tan terribles hemos visto que niños jovencitos llegan hasta a agredir a los padres, a golpearles en algunos casos extremos. Es decir, se están invirtiendo el orden que Dios instituyó para esta llamada familia. Pero los hijos no son ni deben ser tampoco esclavos. Los hijos no son ni deben ser esclavos en la familia. No deben ser tampoco esto. Pero tampoco nuestros hijos deben ser zánganos. Y a veces los padres son culpables de que los hijos sean zánganos, porque no les delegan funciones, no les asignan tareas. Pobrecita la niña, cuidado, déjela, porque es que de pronto se corta el dedito, no la deje. No, espérate que aquí hay una persona que cocina. No, deje la niña que cuidadito. Entonces, muchos casos en que los hijos se constituyen en zánganos, algunas de estas realidades son por causa de los padres. Y no debemos olvidar que los padres somos mayordomos de esta institución llamada familia.
Los hijos no son nuestros, son de Dios. Solo que Dios nos los confía por un tiempo. Y llegado el tiempo, ellos van a volar. Ellos van a hacer una nueva familia. Ellos van a constituir un nuevo hogar. Pero mientras que nosotros los estamos formando, debemos instruirlos, enseñarles, educarlos. Aleluya. ¿Alguien tiene por ahí un micrófono? Entonces, nosotros somos culpables de padres de que nuestros hijos se constituyan en zánganos, que nunca les enseñamos a asumir retos ni responsabilidades, les asignamos tareas para que ellos tengan desde pequeños una función, una obligación, un derecho de servir a la familia. Tampoco nuestros hijos son ni deben ser irresponsables. Una de las situaciones que estamos viendo en esta generación es que estamos frente a una generación de jóvenes muy irresponsables. Jóvenes que de muy temprana edad ya están consumiendo licor, algunos vicios y este tipo de cosas, pero ellos ni son ni deben ser irresponsables. Si algo debemos enseñarles nosotros como padres es que deben ser responsables. Y esto se enseña desde la niñez, desde la niñez. Recuerden que el proverbista declara, instruye al niño, no dice al anciano, instruye al niño en el camino y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de él. Los principios y los valores cristianos debemos enseñarlos desde que están jovencitos, desde niños. Enseñarles el respeto, la educación, el temor a Dios, el hábito de orar. Son cosas que se enseñan desde pequeñitos. Y aun cuando lleguen a viejos, ellos no se van a apartar porque van a tener algún día en su vida un momento difícil y se van a acordar que papá y mamá, cuando tenían algún momento difícil, ellos buscaban el rostro del Señor. Entonces, ellos no se van a apartar del Señor. Tampoco nuestros hijos deben ser, no deben ser irrespetuosos. Mira, es impresionante cómo la familia se ha venido degradando en principios y valores cristianos. Niños que irrespetan a sus padres. Desde que yo era un niño, mi mamá estaba de pronto en alguna conversación con alguna vecina o algo y yo llegaba, mamá, shh, un momentico. Su mamá está ocupada en este momento. Ahorita te atiendo. Y si uno metía, como dice el pastor Enrique, metía la pata ahí, bueno, le esperaba una pela. Una pela. Eso era correa segura que venía. Entonces, eso nos enseñó a nosotros de pequeños. Pero parece que hoy no. Hoy nosotros queremos justificar las malas actitudes de los niños. Si un niño llega y se presenta irrespetuosamente ante el papá o la mamá porque no le compra un juguete o un bombón, qué sé yo, y comienza sus pataletas, entonces el papá dice, pobrecito, lo que pasa es que anoche no durmió bien. Comenzamos a justificar y no le enseñamos a ser respetuosos. Entonces, eso también es tarea de los padres, enseñarle disciplina, educación, respeto. Eso es tarea de nosotros. Ok. Ahora bien, lo que sí deben ser, o sí son nuestros hijos. Lo primero que podría decir sobre esta realidad es que los hijos son un regalo y una herencia de Dios. Un regalo y una herencia de Dios. Como lo declara el salmista en el Salmo 127, verso 3. Herencia de Jehová son los hijos. Entonces, qué tremendo, ¿no? Que Dios nos haya a nosotros ese regalo maravilloso. Y cuando digo el regalo, es porque muchas mujeres llevan muchos años, 10, 15 años en tratamientos y todas estas cosas, y no han podido tener un hijo. Y el deseo de toda mujer es, primero, casarse y segundo, tener una familia. Y cuando estos sueños se troncan, estos sueños no se realizan, entonces ella se afecta psicológicamente, su autoestima se baja y todo este tipo de cosas, porque ellas idealizan su vida. La mujer tiene edades y en cada una de sus edades ella se proyecta. Lo primero que una mujer hace es que cuando ella está jovencita comienza a idealizar su quinceañero. Las mujeres que están acá de pronto se van a identificar con esta realidad. Comienzan a idealizar su quinceañero. Ella, cómo me voy a vestir, cómo voy a hacer la fiesta, cómo esto, por muy sencilla que sea, pero por lo menos algo le pasa por la cabeza. Con sus compañeritas, sus cosas, comienzan a hablar del tema y todo lo demás. Y posteriormente a esto,
del quinceañero viene ya de pronto el deseo de realizarse como profesional. Pero inmediatamente también nace otro deseo y es el deseo de formalizar un hogar. Y al momento de tener una familia, pues desean tener sus hijos. Pero los hijos no los tenemos nosotros porque nosotros queramos, es porque es un regalo de Dios. Muchos desean hijos, pero no los tienen. Y han hecho fertilización in vitro y todo lo demás, y todo lo que la ciencia ofrece, pero no logran llegar a la concepción y no logran tener sus hijos. Luego entonces, Salmo 27:3 dice que herencia de Jehová son los hijos. Un regalo de Dios, pero una responsabilidad, por cuanto no somos propietarios de nuestros hijos, somos mayordomos o administradores de ellos por un tiempo. Y ellos volarán. Bueno, lo que sí deben ser, son el fruto del amor de los padres. Y cuando hablo de esto es que muchos de nosotros no planificamos nuestros hijos. Los hijos llegaron, pero como dijo alguien, esto es un gol, un golazo. No lo esperábamos, no lo habíamos proyectado, pero llegó. Qué lindo. El fruto del amor, los hijos son el fruto del amor de los padres cuando realmente se planifican. Es decir, que los hijos no van a llegar a ser un problema para los padres, sino una tremenda bendición. Son hijos anhelados, hijos deseados. Algunos de los hijos llegaron en el peor momento, en el momento de crisis en el matrimonio, en el momento de crisis en sus relaciones o el momento de crisis financiera, en fin, y no fueron planificados. Lo ideal, hermanos queridos, es que si los hijos son frutos del amor de los padres, deberían ser hijos planificados. Planificar. Mis consejos que les doy en el momento de los prematrimoniales, les hablo de esto un poquito y les digo que los tiempos deben guardar los tiempos. Si una persona, una jovencita que apenas está comenzando a ver el mundo, se casa y ya inmediatamente va a tener un hijo, ella va a frustrar varias áreas de su vida. Incluso hasta la luna de miel la va a poder frustrar por causa de la barriga que puede tener. Entonces, sueños que fueron forjados se ven frustrados, se pueden llegar a ver frustrados. Luego, entonces, los hijos deben ser el fruto del amor de los padres, pero hijos planificados. En el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 3, nos habla de esta realidad. Los hijos como el fruto del amor de los padres. Los hijos deben ser o son también, y digo deben ser, esta palabra las uso siempre porque es que algunos no son, pero debieran ser, y no son. Entonces los hijos deben ser honra de los padres, deben ser la honra de los padres. Y esto de la honra de los padres es tremendo porque muy repetitivamente en las escrituras desde el Antiguo Testamento se habla de esta realidad. En el libro de Éxodo capítulo 20, verso 12 nos habla de esta realidad. El apóstol Pablo nos hace referencia a esta realidad en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. En los evangelios, en Lucas capítulo 5, verso 51, se nos hace referencia a la honra que deben tener los hijos para con los padres. Es decir, que esto no es una sugerencia, es un mandato de Dios. Los hijos deben honrar a los padres y punto. Ah, no, que yo no lo honro porque mi padre no es tan bueno, mi padre es un poco mal geniado y esto y aquello, y entonces yo no. No, es que el mandamiento no dice honra a tu padre o a tu madre si se portan bien contigo, si son cariñosos, si son afectivos, si te pechicha, te arruina. No dice eso la Escritura. La obligación de todo hijo es honrar a padre y a madre. Honrarlo y punto. Es un mandamiento de Dios. Y es un mandamiento con promesa, además. Luego, entonces, algunos quieren justificar su deshonra asumiendo que su padre es un poco grotesco, que su padre tiene un mal temperamento, que su mamá es gritona, es peleosa. No. Es que nosotros tenemos que honrarlos a ellos. Es decir, yo debo cumplir con el mandamiento que Dios ha instituido, porque recuerden muy bien que la Escritura dice que Dios le va a tomar cuenta a cada uno según haya hecho. O sea, los padres tendrán que dar cuenta por sus pecados y los hijos tendrán que dar cuenta por sus pecados.
Y la Escritura dice que los padres no pagarán por el pecado de los hijos, ni los hijos pagarán por el pecado de los padres. Luego entonces a los hijos, somos hijos todavía, puesto que mi mamá todavía está viva, entonces ya el día que aparta, bueno, hasta ahí creo que llega el asunto, pero mientras que ella viva, yo tengo el deber de honrarle, de honrarle. No importa si hay unos días, es que mi mamá es muy seca, ella no le gusta que uno la abrace, pues ese no es su problema. Usted abrácela, usted dale un beso, usted dale un detalle. No importa si ella es así, seca, que no le gusta, no es melosa, no es pechichona. No, es que el que tiene que pechicharla es usted. Usted, que han pasado los años, que soy un viejo. Déjeme decirle que para los padres, nosotros los hijos nunca somos viejos. Tenemos 50 y 60 y nos llaman todavía los pelados. No, los pelados, y tenemos 60 y todavía los viejos nos dicen los pelados. No es que los pelados ya tienen 50. Una vez llegué a una casa porque me salió de vuelta un cheque. Yo tengo una empresa que le pagaba las nóminas a los empleados y me rebotó un cheque. Entonces fui a la dirección y llegué y me salió una señora adulta, mayor, y yo le pregunto por la persona y me dice, deja que el pelado se está bañando. Ya lo llamo, el pelado está bañando. Y en mi cabeza comenzó a dar vuelta, pelado, ¿cuál pelado? Sí. Cerró el micrófono, pastor. Gracias, hermano Álvaro. Yo a ningún pelado le he pagado y resulta que al momento sale un señor gordote, grandotote, un tremendo camastrón, como dice uno, y resulta que para la señora ese era el pelado. Entonces fíjate que para los padres nosotros seguimos siendo los pelados, jovencitos para ella. Y así nos ven nuestros padres. Es con la forma como ellos nos ven a nosotros. Entonces la honra de los hijos hacia los padres debe ser siempre. Es como la obediencia, siempre. El respeto, ¿tiene edad? No, el respeto está hasta que ellos vivan, así sean unos ancianitos. La honra es hasta que ellos vivan. Es que yo tengo un compromiso que me hicieron. No, es que debemos honrar a nuestros padres hasta que ellos vivan. Hasta el último día de su vida debemos honrarles, bendecirles y respetarlos. Ese es el deber de los hijos. Ahora bien, si bien es cierto, hay actitudes incorrectas de los hijos. Hay actitudes incorrectas y voy a mencionar algunas de ellas que la Escritura lo denota, la palabra de Dios, la Biblia. Y la primera actitud incorrecta es la rebeldía o el irrespeto, lo que estamos hablando. Rebeldía o irrespeto. En el libro de Romanos, permítame leerles este texto por lo menos. Yo les dije que no iba a leer los textos por el tema de que me demoro mucho, pero bueno, por lo menos miremos esto de Romanos capítulo 1, donde habla de la culpabilidad del hombre. La culpabilidad del hombre. Y por allá en el verso Romanos 1:30 dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Oye esto, desobediente a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Entonces, qué tremendo el carácter de esta generación del tiempo contemporáneo. Qué tremendo la rebeldía y el irrespeto, como lo dice el apóstol Pablo, la iglesia en Roma, en el capítulo 1, versos 30 al 32. Es impresionante, hablando precisamente de la culpabilidad del hombre, de la culpabilidad de todos. Entonces, esta es una situación difícil, tremenda. Otra de las actitudes incorrectas es la deshonra, mis queridos hermanos. Yo les decía que si bien es cierto, la honra es uno de los mandamientos con promesa, pues todos los mandamientos tienen promesa, pero en particular la honra es un mandamiento con promesa. Pero, escúcheme, la deshonra es una actitud incorrecta y además de ser una actitud incorrecta, hermano, es una maldición para los hijos, la deshonra a los padres. En el libro de Deuteronomio capítulo 27, verso 16 dice, maldito el hijo que deshonrare a padre o a madre. Y toda la asamblea, es decir, todos los que estén ahí tienen que decir amén. No puedan decir que no, que espérate, que no. Amén. Que así sea. Porque amén es así sea. Que así se haga. Que así sea. Y recuerden que en el Antiguo Testamento, cuando un hijo era contumaz, rebelde,
los ancianos lo sacaban delante del pueblo y le decían, vea, este es nuestro hijo. Nos ha irrespetado, nos ha golpeado, nos ha faltado todas las cosas que ha hecho, en fin. Y el pueblo los apedreaba, los mataba a piedra. Eso lo hacían en el Antiguo Testamento. Y en algún momento me puse a pensar qué tal que eso se hiciera hoy. No quedarían pelados en la casa, creo yo. No quedarían jovencitos en las casas, porque imagínate, como está la cosa difícil, en muchas casas se quedarían vacías, solo con papá y mamá, porque es una problemática que está enfrentando la sociedad del tiempo contemporáneo. La deshonra de los hijos hacia los padres es impresionante. Cómo se está viendo esta realidad aumentada. Y bueno, pues Mateo capítulo 24, el Señor Jesucristo nos habló de esta realidad, que se volverían los hijos contra los padres y los padres contra los hijos. Estamos viendo esto ya, es decir, es el pan de cada día en muchas familias. Qué dolor, qué tristeza, pero es lo que nos ha tocado ver y vivir esta realidad. Luego, entonces, una actitud incorrecta es la deshonra. Maldito, oye bien, es que esa palabra es fuerte. Malditos. Cada hijo que deshonra a padre o a madre dice que sea maldito, dice la Escritura. Y esto es fuerte. Esto no es una tocadita de espalda. Esto es fuerte. Porque cuando Dios, en algún momento yo le pregunté a Dios, ¿por qué este mandamiento tan duro? ¿Por qué esta cosa tan fuerte? Esta justicia, ¿por qué tan severa? Y Dios me respondió una madrugada hace muchos años y me dijo, hijo, es que yo antes de ser Dios también soy papá. También soy papá. Y recordemos que nuestro Dios es Padre. Y como Padre no debe ser deshonrado. Por esta razón, este mandamiento quedó desde el Antiguo Testamento. El hijo que deshonrare a padre o a madre sea maldito, y diga todo el pueblo que así sea. Porque Dios es Dios, pero Dios también es Padre. Y el que deshonra a un padre terrenal está deshonrando a Dios también. Porque Dios fue el que le dio la responsabilidad y le confió la crianza de los hijos. Los padres somos mayordomos, no somos propietarios o legítimos propietarios de nuestros hijos. Somos solo administradores y tenemos que rendirle cuenta a Dios cómo los educamos, cómo los instruimos y cómo los corregimos. Dios nos va a tomar cuenta a nosotros por esta realidad. Otra actitud incorrecta de los hijos, la desobediencia. Hermano, mire, usted no tiene que ir muy lejos, solo salga a la puerta de su casa y usted se va a dar cuenta que en algún momentico está una mujer corriendo detrás de un muchachito porque no le hizo caso. Y ahí va con una vara, con un correa, yo no sé, con una chancla, y algunas mujeres son tan expertas en la chancla voladora que las tiran como a 5 metros y tiran la chancla y ¡pum! Apunta. Tiene buena puntería algunas mamás con la chancla. Yo le llamo las mujeres tiradoras, porque eso cogen la chancla y la tiran y eso le pegan preciso. Eso no pelan con esto. Esto dan exactamente. Pero los problemas es que los hijos están siendo desobedientes a los padres. Y parece ser que lo prohibido en algunos hogares es lo apetecido. O sea, estamos viendo niñas que salen embarazadas, pero ¿cuántas veces mamá o papá le dijo, ese muchacho no me gusta, no te conviene? Y ellas a escondidas, quizás alguna compañerita le hizo el compinche, le hizo el do y se encontraba con el tipo a escondidas y cuando ya se dieron cuenta está la niña embarazada. Y ahí viene el inicio de grandes problemas para los padres. Porque los padres en algunos casos terminan asumiendo toda la responsabilidad, causa desobediencia. La causa, una desobediencia. No obedeció a papá y a mamá. En el libro de Deuteronomio capítulo 21, versículo de 18 al 21, nos habla también de esta realidad de la desobediencia. En el capítulo 24, verso 16 del mismo libro de Deuteronomio, escrito por Moisés, pues también nos habla de esta realidad, de la desobediencia, Y recuerden que hay muchas personas que fueron hijas de hombres eminentes, de familias que fueron consagradas, que Dios las apartó, pero comenzaron bien y terminaron mal. ¿Cuál fue la causa? Desobediencia. ¿Qué hizo el rey David con Salomón? En algún momento voy a parafrasear lo que ocurrió. En algún momento el rey David le dice a Salomón,
Salomón, hijo mío, ¿qué tal si nos tomamos un cafecito y algunas cosas que tengo que decirte? Antes de que Salomón le sucediera en el trono. Y le dice, hijo mío, tengo que decirte algo. Nunca te apartes del Dios de tus padres. Sírvele con corazón recto. Sé perfecto delante de Él, porque sepas que el día que tú te apartes de Él, Él te va a desechar a ti. O sea que Salomón comenzó bien, pero terminó mal. ¿Cómo fue el final de Salomón? Ahora, la razón sería, la pregunta sería, ¿por qué causa Salomón termina mal? Porque es que Salomón termina mal porque Salomón desobedeció los parámetros establecidos por sus padres, violó el consejo que su padre le estaba dando. Entonces, la causa de cómo Salomón termina mal, precisamente es por la desobediencia hacia su padre David. Tremendo, tremenda esta situación, la desobediencia. Otra actitud incorrecta es la maledicencia. Mire, yo me quedo asombrado. Yo no sé en Panamá cómo sea, yo no sé cómo sea en nuestro país, no sé cómo sea, pero yo me quedo aterrado de las palabras vulgares de los jovencitos y jovencitas. Impresionante, me quedo aterrado. Solo veo un supermercado, hermano, y basta escucharles hablar, es una cosa terrible. El lenguaje que se usa, vulgar, y parece ser que ese lenguaje formará parte de una cultura posmoderna, porque parece ser que usar ese lenguaje es como estar como estar a la par, como estar en un nivel, y entonces jovencitos y jovencitas son vulgares al hablar y parecen ellos que estuvieran como muy bien haciéndolo. O sea, ellos creen que están haciendo obrando de esta manera. La maledicencia. Pablo dice, quítese de vosotros toda maledicencia. Es decir, somos nosotros los que debemos cambiarle o enseñarle a nuestros hijos que la vulgaridad no es de Dios, que las palabras vulgares, sueces, no son de Dios. Pero hoy los hijos hablan con una naturalidad y hablan con palabras vulgares, y para decir traigan tal cosa o vamos a tal cosa, tienen que decir dos vulgaridades y luego van a decir que van a tal lugar. Tremendo, terrible este asunto. Pero realmente en algunos casos es porque papá y mamá no usaron la correa, no usaron la chancleta, no usaron la vara, no usaron la disciplina para con ellos. Y hay factores de influencia negativos para nuestros hijos y hay factores de influencia positivos. Y ningún hijo nació maldiciendo, es que aprendió en el camino. Alguien le tuvo que haber enseñado. Y los hijos no nacieron maldiciendo, ellos tuvieron que aprenderlo. Y quizás no hubo un padre que corrigiera, una madre que corrigiera, y ellos creyeron que ese léxico era propio del posmodernismo y que hablar de esa manera están muy a la nota, muy modernos. En el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 11 al 14, nos habla de la maledicencia, al igual que Pablo lo declara. También quítese, no dice espere que Dios le quite, quítese de vosotros. Es decir, es cuestión de que la persona desee cambiar su léxico. Y recuerde que en el Nuevo Testamento la Biblia nos enseña que el que tiene a Dios, la palabra de Dios habla. El que tiene a Dios en su corazón, habla la palabra de Dios. Y el que no lo tiene, pues obviamente va a hablar la palabra del mundo. Salos en la universidad, pero las malas amistades corrompen, destruyen. Nadie nació siendo drogadicto, pero llegó a la universidad y tenía un compañerito que poquito a poquito, hasta que logró persuadirlo y terminó siendo drogadicto. Niñas no nacieron siendo prostitutas. Pero tuve una mala compañerita, que esta compañerita poquito a poco le fue ministrando y hasta que llegó a convencerla que tuviera su primera relación y ahí se fue prostituyendo. Luego entonces, hermanos, las malas amistades
las malas amistades para nuestros hijos son dañinas, son nocivas, son como el óxido. El óxido va corroyendo poquito a poco hasta que llega a destruir la pieza. Entonces, esos son las malas amistades. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Tesalónica, en su segunda carta, segunda a los tesalonicenses, capítulo 3, verso 6, nos dice que con tales personas que son así de este tipo, ni siquiera se siente a comer con ellas. Imagínate tú, el radicalismo que usa Pablo frente a aquellos impíos, frente a aquellos que realmente no tienen a Cristo en el corazón. Dice, usted ni se siente a comer con ellos, ni siquiera eso. Ahora, mucho menos intimar, mucho menos, porque al intimar, al tenerlo como el mejor amigo, la mejor amiga, lo que va a hacer es que usted se va a convertir a él o a ella y no ella a ti. O sea, va a lograr persuadirte, va a lograr, a los niños va a llevarlos para que ellos recaigan. Esto es una situación terrible. Entonces, las malas amistades son un gran problema y una mala actitud de nuestros hijos. Y hay que estar, mire, como decía mi mamá, hay que estar con el ojo pelado. Usted tiene que saber con quiénes están dando sus hijos, quiénes son sus amigos, con quiénes que está hablando por teléfono todo el día. ¿Usted con quién habla, hijo? ¿Con quién habla, hija? ¿Quién está hablando contigo? ¿Quién es este? Yo quisiera conocerlo, porque me invita a almorzar el domingo. Bueno, ahorita con este asunto no, pero tratar de acercarnos lo más posible a los amigos de nuestros hijos, porque hay un factor de influencia que puede ser muy negativo para ellos, pero ellos no perciben esta realidad. Nosotros los padres tenemos el discernimiento que Dios nos ha dado para poderlos direccionar, para poderlos guiar, para poderlos exhortar. Dios nos ha dado esta capacidad de discernir quién realmente le conviene o quién no, o quién puede ser una mala compañía o una mala amistad. Pero una de las actitudes incorrectas indiscutiblemente son las malas amistades, como Pablo lo describe en esta segunda carta a la iglesia en Tesalónica, en el capítulo 3, verso 6. Otra de las actitudes incorrectas de nuestros hijos, sin duda alguna, es la mentira. La mentira. La mentira es un espíritu que comienza y va es como cascada, como cascada. Cada día va consumiendo más a nuestros hijos. Los va acabando. Sus principios y valores se van deteriorando y va bajando. Y llega a un punto tan cruel donde el hijo llega a creerse su propia mentira. Hasta ese punto llega, que dicen la mentira y ellos se creen la mentira. Ellos mismos llegan a ese estado de cascada tan terrible que llegan a creerse su propia mentira. Y la mentira los lleva a hacer cosas terribles, como a robar, como a cosas tremendas. La mentira es una muy mala compañera para nuestros hijos y debemos reprender ese espíritu de mentira. Pero también debemos castigarlo, corregirlo, instruirlo y enseñarles que la mentira no es de Dios. El padre de mentira, la Biblia nos dice que es Satanás. Ese es el padre de mentira. ¿Sí? Y que no hay otro mentiroso más grande que el diablo en esta tierra. Pero el diablo ministra el corazón de los hijos a través de la mentira y los va llevando en cascada hasta que ellos pierden totalmente los valores y los principios y llegan a hacer cosas tremendas. En el libro de Proverbios, capítulo 19, verso 26, Proverbios 19, 26, nos habla de este tremendo problema que es la mentira. Los hijos mentirosos. Este es un problema serio. Bien. Pero no todos los hijos es terrible, no todos son malas actitudes. También los hijos tienen actitudes correctas y debemos observar las actitudes correctas para exaltarlos y para bendecirlos y para guiarles que ese es el camino correcto por donde deben transitar. Luego entonces, como una actitud correcta para nuestros hijos, tenemos primero la obediencia. La obediencia a Dios primeramente y segundo la obediencia a los padres. Esta es una actitud correcta de los hijos. Primero enseñarles a obedecer a Dios sus preceptos, sus ordenanzas y sus mandamientos. Temor a Dios que haya en su corazón. Y segundo, enseñarle que debe obedecer a sus padres. La obediencia entonces es con una actitud correcta para nuestros hijos. El proverbista declara en Proverbios capítulo 13,
versículo 1, y exalta esta virtud de los hijos, la obediencia. En Proverbios 13:1. Otra de las actitudes correctas que la Biblia, digamos que ensalza, que elogia, es la actitud de los hijos cuando honran a los padres. Entonces la honra se constituye en un mandamiento con una promesa tremenda. Dice que a los años serán alargados. No es que se va a llegar a 150 ni a 200 años, no. No está diciendo eso la Biblia. Lo que está diciendo es que sus días van a ser unos días mejores, porque Dios va a estar en su corazón, Dios le va a guardar, Dios le va a proteger, Dios le va a bendecir. Entonces sus días van a ser días agradables, tendrán sus momentos difíciles, pero Dios va a estar siempre ahí. En Éxodo capítulo 20, verso 12, encontramos que la honra es un mandamiento con promesa hermoso para nuestros hijos y por tanto se constituye en una actitud correcta. Otra de las actitudes correctas de los hijos son la atención a los padres. La atención a los padres. Es muy interesante enseñarle a nuestros hijos que ellos son siervos. Y cuando usted le enseña a sus hijos que ellos son siervos, entonces los hijos van a aprender a servir. Y se van a constituir en imitadores de Cristo, como dice Juan 13:15. Ejemplo yo os he dado, para que así como yo he hecho, vosotros lo hagáis también, dijo Jesucristo. Entonces nuestros hijos se van a constituir en imitadores de Cristo. Y van a ver en nosotros la réplica de Jesús en cada uno de nosotros. Van a ver a Cristo en nuestras vidas. Entonces, amados hermanos, la atención a los padres es una actitud correcta. Papá, yo te ayudo. Mamá, venga, yo le llevo. Pero a veces vamos al supermercado y va la viejita con los 4 o 5 bolsas que no puede con ella y el muchacho chateando o hablando por teléfono. Terrible, esto es terrible. A mí me parece terrible cuando un jovencito de 18, 19 años va con el celular chateando y la pobre viejita con las 5 bolsas del supermercado que no puede con ella. ¿Qué está pasando ahí? Sencillamente que no le hemos enseñado principios y valores de servicio para que nuestros hijos puedan servirle a los padres. Y enseñarle que servirle es un privilegio. El que tenga la oportunidad de servir a los padres es un privilegio. Y es a nosotros que nos toca enseñarles a ellos a servir. Enseñarles que cuando ellos sirven a los padres, le están sirviendo a Dios. Enseñarles que eso va a ser de bendición para ellos. Entonces, el servir a los padres es una actitud correcta, como lo escribe el proverbista en Proverbios 15:20. 15:20 destaca el proverbista esta actitud correcta de nuestros hijos. El servicio, qué tremendo. También la atención a los padres y el servicio van de la mano, son pegaditos los dos. En Proverbios capítulo 23, versículo 24 y 25, nos habla de ese servicio. Alguien dijo en algún momento, el que no sirve, no sirve. Y lamentablemente tenemos hijos zánganos que no sirven. Pero la pregunta es, ¿quién es responsable de esa realidad? ¿Qué principios y valores le enseñaste cuando era un niño? ¿O es que tú fuiste alguna de las personas que le dijiste, no coja la escoba, porque eso es para las mujeres? No, hermano. Los hijos tienen que aprender a coger la escoba, a coger el trapero, a coger los chismes, a coger los platos, a lavarlos. Ellos tienen que aprender todo esto, porque no sabe el futuro que le deparará. Entonces hay que enseñar a nuestros hijos que tienen que ser útiles, que tienen que ser siervos, que tienen que servir, como les acabo de decir que la Biblia lo resalta en Proverbios 23, versículos 24 y 25. Actitudes correctas de los hijos, aceptos de corrección y dirección. Aceptos. Es decir, el hijo que acepta la corrección. Sí, papá, me equivoqué. Discúlpeme. Sí, mamá, metí las patas. Esa palabra la aprendí del pastor Enrique. Metí las patas. Y perdóneme porque es que no debía haberlo hecho, pero sí, reconozco que yo hice mal. Entonces, una actitud correcta de los hijos es que sean aceptos de corrección, pero también de dirección. Es decir, que acepten el consejo, que acepten el direccionamiento,
que acepten la exhortación, que sean aceptos, es una buena actitud. Así lo describe el proverbista en el capítulo 1, versículo 3 al 9. Los hijos deben ser aceptos de corrección y de dirección. Otra de las actitudes correctas de nuestros hijos es la sabiduría, sin duda alguna. La sabiduría. Y recordemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ese es el principio, el fundamento. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y un hijo que ha aprendido a temer a Dios tenga la absoluta seguridad que Dios le va a hacer sabio al momento de tomar decisiones que marcarán el trascendente de su vida. Dios le va a dar esa sabiduría, como bien lo declara también el proverbista en el capítulo 24, versículo 3 al 4. La sabiduría de nuestros hijos son corona de los padres, dice el proverbista. Qué lindo, y quisiéramos que realmente estas actitudes correctas formaran parte de el carácter de nuestros hijos. El corazón perdonador, otra actitud correcta en nuestros hijos. No enseñarles a ser rencorosos. ¿Cuándo le enseñamos a nuestros hijos a ser rencorosos? Cada vez que usted le hable mal de su papá o de su mamá a sus hijos, está alimentando el rencor en sus corazones. Nunca le hable mal a tus hijos, ni de tu papá, ni de tu mamá. Los problemas suyos de pareja, usted tiene que resolverlos. Y con la ayuda de Dios, créame, lo va a poder resolver. Con la ayuda del Señor. En nuestra intimidad con Dios, venimos a Dios y le ponemos nuestras realidades, nuestras dificultades, y Dios, en su misericordia, nos va a ayudar a resolverlas. Pero no podemos meter a nuestros hijos de por medio y ponerlos a ellos como bala punta de cañón. Meterlos ahí para que ellos se afecten. Y entonces lo que vamos a crear es odio en su corazón. Yo odio a mi papá. ¿Por qué odio a tu papá? Porque mi papá le hacía a mi mamá esto, y mi papá le mentía, y mi papá le hacía. ¿Y quién le dijo eso? No, mi mamá me dijo. Tremendo. Entonces, más bien debemos enseñar a nuestros hijos, y una actitud correcta de ellos es un corazón que tengan para perdonar. Enseñarles a perdonar. Si su hermanito le cogió el lápiz, le partió el lápiz, perdónalo. Es tu hermanito. No te preocupes, perdona, yo voy a comprarte otro, pero perdona a tu hermanito por el lápiz que te partió. Perdónalo. O sea, enseñarle desde la niñez estos principios para que se constituyan en actitudes correctas y no en personas llenas de rencor y de odios. Porque hay un proverbio del argot popular que dice: cría cuervo y te sacarán los ojos. Así ocurre. Luego entonces nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarles a ellos a tener un corazón perdonador. Además que ellos lo van a ver reflejado en nosotros cuando nuestra esposa, sin darse cuenta, nos quemó la camisa, se le quemó planchando, ¡ay! Se quemó la camisa. Entonces, tranquila, mi amor, yo te perdono, te distrajiste, no te preocupes, tranquila, eso no hay problema. Ellos se van a dar cuenta qué tan perdonadores somos nosotros para enseñarles a ellos en el momento de formar el carácter de Cristo en cada una de sus vidas. Deben tener un corazón perdonador. Mateo capítulo 18, versículo 21 y 22. Un corazón perdonador para nuestros hijos. Ahora bien, cuando hablamos del principal mandamiento para los hijos, vamos a encontrar algunas realidades sobre el primer mandamiento para los hijos. Obedecer a Dios sobre todas las cosas. Enseñarle este principio, la obediencia hacia Dios, obediencia a la palabra de Dios. Esto, sin duda alguna, se va a constituir en un primer mandamiento para nuestros hijos. Enseñarle la obediencia hacia Dios, como lo dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Enseñarles este gran mandamiento, a obedecer a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Podríamos decir que también un gran mandamiento para ellos, o uno de los principales mandamientos, es el obedecer a los padres y obedecerles en todo. Ojo con eso, obedecerles en todo. No obstante, hemos dicho que la obediencia es relativa, y hago aclaración sobre esto. La obediencia a los hombres no es absoluta, es relativa.
Porque cuando se están violando los principios que Dios ha establecido como mandamiento, entonces ya esa obediencia viene a ser relativa, ¿verdad? Yo no estoy, los hijos míos no están obligados a mentir. No, vaya, dígale que no estoy. El hijo no está obligado a decir, no, papá, va a ir de la cara y dígale qué es lo que te está pasando. Vaya y diga, ponga la cara, diga qué es lo que pasa. Si los hijos no están obligados a mentir por causa de un mandamiento o un requerimiento de los padres. Obedecer a los padres en todo, pero entre comillas, ese todo, ¿no? El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Colosenses capítulo 3, versículo 20, nos habla de la obediencia como un mandamiento a los hijos. Y otro principal mandamiento para los hijos es que le vaya bien y sea de larga vida. Este va a ser una consecuencia de haber obedecido. Que le vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra, dice Pablo en Efesios capítulo 6, verso 3. Que le vaya bien. Luego entonces la obediencia trae como consecuencia beneficios. Te va a ir bien sobre la faz de la tierra. Dios te va a guardar, Dios te va a bendecir. ¿Por qué? Porque el estar bien no es un principio. Las bendiciones no son principios. Las promesas no son principios. Más de las 65,000 promesas posiblemente que hay en la Biblia son consecuencias, no principios. Las bendiciones son consecuencias de haber hecho lo que Dios dice que hay que hacer. Entonces, ahí me constituyo en acreedor a esa promesa, porque hice lo que Dios dice que hay que hacer. Entonces, cada vez que yo obedezco, yo recibo la bendición de Dios. Yo recibo. Con todas las bendiciones de Dios no son principios, sino son consecuencias. Es interesante que enseñemos esto a nuestros hijos. Hermanos queridos, quisiera que oráramos por nuestros hijos porque en estos años de ministerio he visto muchas familias de pastores, de hermanos de iglesias, con unas grandes dificultades con sus hijos. Grandes dificultades. Hijos rebeldes, hijos en drogas, hijos en prostitución, hijos desobedientes. Tremendo. Parece que formara parte de estos últimos tiempos esta realidad. Entonces quisiera que me acompañaran en oración para orar por cada uno de sus hijos, por cada uno de los hijos de sus congregaciones, por cada uno de sus parientes que son jóvenes, están sujetos a los padres, y voy a orar por eso. Padre que estás en los cielos, te doy gracias por esta tu palabra. Bendigo tu palabra, bendito Dios. Tu palabra es verdad, Señor. Padre, oro, puesto de acuerdo con mis hermanos, tus siervos, pastores y profetas, Dios mío. Y nos ponemos de acuerdo a interceder, a orar a favor de los jóvenes, de estas generaciones de este último tiempo, Padre amado. Que tú los ministres en su corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo les redarguya, Señor, y les convenza de pecado, de justicia y juicio, Señor. Y cambien esas malas actitudes y puedan constituirse en hijos de promesa, en hijos de bendición, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Declaramos inoperante todo poder antagónico de las tinieblas que quiera persuadirlos, que quiera ministrarles, que quiera distraerlos, Señor, del propósito que tú tienes para con cada uno de ellos, Señor. Los declaro libres en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y te pedimos que tu sangre preciosa les cubra y los limpie, Señor, de toda maldición generacional. Los limpie, Señor, de todo pecado, bendito Dios. Y tú puedas, Señor, traerlos de tu mano, acercarlos a tu mano poderosa y llevarlos a bien, Señor, y por buen camino. Que encuentren la senda antigua y puedan caminar por ella, Padre amado, en el nombre de Jesucristo. Oro, Señor, para con aquellos padres que están viviendo momentos difíciles con sus hijos. Y te pido, Padre, que tú les des, Señor, paciencia y que tú les des autoridad, Señor. Y que tú les des, bendito Dios, todos los recursos que necesitan para educar, para corregir, para exhortar a sus hijos, bendito Dios, y que puedan caminar conforme a lo que tú has instituido en tu palabra, Dios mío. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te doy las gracias, Señor. Bendigo las familias, bendigo los
hogares de mis hermanos, Dios mío. Bendigo, Padre bendito, los hogares que ellos ministran en sus congregaciones, Padre amado. Bendigo cada una de sus familias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y declaro hijos en victoria, hijos obedientes, hijos sanos, Señor. Hijos sujetos a tu palabra, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hijos que han sido marcados en ese carácter de Cristo, formados con ese carácter para servirte, oh Dios. En Cristo Jesús te doy las gracias. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Cualquier pregunta que tenga al respecto, con mucho gusto la responderé.